Estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los colosenses y nos dice lo siguiente: Hermanos, revístanse como escogidos que son de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, sufriéndose los unos a los otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los ha perdonado, así tienen que hacerlo también ustedes. Pero sobre todo tengan caridad, que es vínculo de perfección, y la paz de Cristo reina en sus corazones, a la cual han sido llamados en un solo cuerpo. Sean agradecidos. La palabra de Cristo more abundantemente en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y animándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia las alabanzas de Dios. Cuanto digan o hagan, háganlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por Él a Dios Padre. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Lucas. Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando volvían, quedóse el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la caravana, hicieron una jornada de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no hallarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas, y al verle se admiraron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas que son de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les habló, y bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre conservaba fielmente todos estos recuerdos en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Estamos celebrando esta fiesta de la Sagrada Familia y es una de las últimas fiestas del tiempo de Navidad. Ya con el bautismo de nuestro Señor va a concluir propiamente el tiempo de Navidad y vamos a continuar con el tiempo de Epifanía. Y pues hay que considerar que la palabra de Dios, como dice San Pablo, es muy poderosa. De eso habla él en la epístola. Y vemos que al principio en el paraíso dijo nuestro Señor: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y parece que en Nazaret nuestro Señor dijo: hagamos a los cristianos a imagen y semejanza nuestra, porque Él quiso vivir en familia. No era necesario, nuestro Señor podía haber nacido ya adulto, haber venido a la tierra ya adulto, como predicó durante 3 años, pero no, quiso nacer en una familia, obedecer a sus padres, vivir sujeto a ellos, trabajar y sufrir todas las penalidades que conlleva la familia y quizás más, porque Él quiso vivir en una familia pobre, ¿verdad? Muchas veces quizás no tuvieron para comer, muchas veces padecieron necesidad, tantas cosas que se padecen, pues nuestro Señor quiso padecerlas todas, quiso vivir en familia para darnos ejemplo. Dice su Santidad León XIII que lo quiso hacer así nuestro Señor para que todos aprendamos de esta familia que de tan santa que fue, se considera sagrada. ¿Qué es algo sagrado? Algo que le corresponde únicamente a Dios. Por ejemplo, el cáliz es un vaso sagrado, porque solo se puede usar en la Santa Misa, solo sirve para el culto divino, le pertenece exclusivamente a Dios. Pues la Sagrada Familia cumplió exactamente el modelo que Dios quiere que sean las familias. Vivió únicamente para Dios, y de esa familia todos tenemos que aprender. Es el modelo que toda familia debe seguir.
Y allí nuestro Señor nos está enseñando la importancia de la educación cristiana de los niños, porque solamente así es como nos podemos salvar. En primer lugar, allí en la Sagrada Familia o en esa familia, Dios nos da a entender lo que una familia debe ser, como el plan, como el modelo que toda familia debe seguir en sus casas. Y a veces perdemos de vista lo que una familia debe ser. Una familia debe de ser como un pequeño paraíso en el hogar, donde todos lleguen a descansar. El padre de familias trabajando y desgastándose todo el día, debe llegar a su casa seguro de que va a ir a descansar, de que es el lugar donde va a reponer sus fuerzas. Los hijos ahí deben aprender las virtudes y las madres de familia deben procurar que esa casa se convierta en un hogar. Dicen que los hombres construyen las casas, pero las mujeres las convierten en hogares, y es verdad. Solamente pensemos cómo vivía la Sagrada Familia. ¿Acaso allí había pleitos, riñas, desobediencias? No. San José, la Virgen Santísima, vivían en perfecta caridad, en perfecta unión. Y nos da nuestro Señor el modelo que debemos seguir. Y si analizamos quizás nuestras familias, vemos que estamos muy lejos de ese modelo. ¿Por qué? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay pleitos? Pues porque no seguimos el plan de Dios nuestro Señor. En la epístola del día de hoy, San Pablo nos dice: revístanse de entrañas de misericordia, y señala 4 virtudes. Porque para que una casa, para que una familia sea un hogar cristiano, debe de estar fundada en la misericordia y debe estar sostenida por las 4 virtudes que dice San Pablo: bondad, mansedumbre, humildad y paciencia. Primero que nada requiere un cimiento, porque no podemos levantar una casa sobre arena, se va a caer. Necesita un cimiento, y ese cimiento es la misericordia. La misericordia es una virtud, y dice San Pablo: revístanse de misericordia como Dios es misericordioso. La misericordia es sentirnos mal ante el defecto del otro, ante la necesidad, ante el problema del otro. Entonces, si yo veo a alguien cometer un defecto, en vez de juzgarlo, criticarlo y gritarle, lo voy a compadecer, sabiendo que Dios me ha perdonado más a mí de lo que yo le tengo que perdonar al prójimo. Eso es la misericordia, aprender a ver con entrañas de padre, de madre al prójimo. Decía Fray Luis de Granada: la suma de la perfección cristiana para ser santo se reduce a tener 3 corazones: corazón de madre con el prójimo, corazón de hijo con Dios y corazón de juez con nosotros mismos. Y nosotros lo volteamos todo al revés. Con el prójimo tenemos corazón de juez, con nosotros tenemos corazón de madre y con Dios no tenemos corazón de hijos. Todo lo volteamos, por eso vivimos en peleas, en riñas, y pues no logramos este modelo que nuestro Señor quiere. Pero no basta ser misericordioso, eso es el cimiento, es como el corazón de la familia. Todos deben tener misericordia, pero hay 4 virtudes que son necesarias. La primera es la bondad. La bondad consiste en procurar el bien de los demás antes que el mío. Consiste en trabajar porque los demás estén bien. Si en la familia todos y cada uno procuran en hacer el bien a los otros antes que a nosotros mismos, la paz va a empezar a reinar en esa casa. Dice San Pablo en esta epístola que toda familia debería saber de memoria: cuando esto se cumple, la paz de Cristo reina en los corazones. Para que una familia esté en paz, requiere que todos tengan bondad, es decir, trabajar en el bien de los demás, preocuparme por el otro antes que por mí. Eso es necesario, muy necesario para empezar. Es la primera virtud, no es la única. Y estas 4 virtudes son como las columnas que sostienen la casa. Si nosotros queremos levantar una casa y queremos que el techo no se caiga, hay que ponerle columnas, hay que ponerle muros, si no el techo se va a caer.
Pues el primero es la bondad. La segunda virtud es la humildad. Y a veces no entendemos qué es la humildad. La humildad prácticamente en cada casa consiste en adaptarse a los otros. En que si el otro quiere que yo haga las cosas así, me voy a someter, lo voy a hacer. El otro quiere que las diga así, lo voy a hacer. ¿Quieres que haga esto? Lo voy a hacer. Como quieras, cuando quieras y como quieras. ¿Para qué me pongo a pelear? ¿Para qué me pongo a discutir? Por soberbio, por eso. Pensamos que la humildad consiste nada más en hacer cosas pequeñas y escondidas. Es cierto, la humildad nos lleva a practicar esas virtudes, pero sobre todo nos lleva a adaptarnos a los demás. Decía San Pablo, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Hay que hacernos todo para todos. Eso es humildad, adaptarnos a todos, para que de esa manera nosotros podamos tener paz. Debemos de ser como el agua. El agua se adapta al recipiente que nosotros pongamos. Si el recipiente es esférico, el agua va a ser esférica. Si el recipiente es una jarra, el agua va a llenar la jarra. Si es un vaso, va a llenar el vaso. Así tenemos que ser nosotros, adaptarnos a todos, hacernos todo para todos. Eso es humildad. Y esa es la segunda virtud que se necesita en la familia. La tercera virtud que se requiere en la familia es modestia, dice San Pablo. Modestia. ¿Qué es la modestia? Es refrenar nuestros propios gustos, refrenar mis propios apetitos. Eso es modestia. ¿Por qué? Porque muchas veces todos los pleitos en la familia nacen del egoísmo. Y el egoísmo se modera por la virtud de la modestia. La modestia lo que va a hacer es quitar de todas nuestras oraciones la palabra yo. ¿Qué es lo que pasa cuando sufrimos y por qué sufrimos? Es que yo pienso que las cosas tienen que hacer así. Es que yo digo que él se equivocó. Es que yo siento que él me faltó al respeto. Y siempre es yo y después yo. Y al final yo. Siempre estoy yo. Siempre soy el centro de atención. Pues la modestia es una virtud que nos dice, no, estás mal. Tú no eres el centro de atención. A ti no te hacen cosas, tú dejas que te molesten. Tú sientes que todo lo mereces. Tú sientes que siempre tienes la razón. Pues la modestia quita al yo del corazón, del centro, y pone a los demás. Y entonces en vez de decir, es que yo pienso que es injusto lo que me están haciendo, debería decir, bueno, es que a lo mejor el otro no se da cuenta. ¿Para qué peleo? Mejor lo voy a hacer. Eso es modestia, aprender a controlarnos y a quitar el yo de nuestro foco de atención. Para que venga la última virtud y más importante, que es la paciencia. La paciencia consiste en soportar las flaquezas del prójimo. Muchas veces pensamos que paciente es el que no se enoja. No, nos equivocamos. Paciente no es el que no se enoja. ¿En qué lugar Dios nuestro Señor dijo que enojarse era pecado? Nunca. Es más, San Pablo dice, enójense, pero no pequen. Es muy claro San Pablo. Si hasta nuestro Señor Jesucristo se enojó, y se enojó tanto que agarró unos lazos, armó unos látigos y golpeando a los mercaderes que estaban en el templo, los sacó a golpes del templo. Se enojó y muy fuerte nuestro Señor. Y no pecó, porque Él es la santidad misma, no puede pecar, no puede obrar el mal. Es más, eso que hizo fue un acto santo, tuvo ira santa. Ese es el problema, que nuestra ira no es santa. Nuestra ira es por caprichos, porque no quiero sufrir, porque no me parece lo que está sucediendo. No es ira santa, es ira caprichosa, es ira egoísta. No hay que engañarnos. Nos podemos enojar y mucho, pero eso no nos justifica a gritar, a pelear, a golpear. Eso no nos justifica. Hay que ser pacientes. Miren, San Francisco de Sales es el santo de la dulzura, el santo de la bondad.
Él alcanzó tal grado de bondad, de dulzura, que cuando San Vicente de Paúl lo conoció y lo trató, dijo: yo no sé cómo era nuestro Señor Jesucristo, pero estoy seguro que quien más se le parece es Monseñor de Sales, de tan bueno que es. Nunca lo veían apresurado, nunca contestaba de malas, a todos les ponía atención, a todos les decía que sí, era muy bueno, era la bondad andando. Uno pensaría, claro, no se enojaba, para él era muy fácil, como era un santo, pues no le costaba trabajo. Claro que le costaba trabajo. Cuando se murió, en la vesícula le encontraron más de 30 piedras de los corajes que se aguantaban. Y su escritorio estaba todo rasguñado y deshecho por debajo, de que se aguantaba los corajes y no los expresaba. Todos pensaban que él nunca se enojaba, y sí se enojaba y mucho, pero se controlaba. Era un santo, sí se enojaba. Nosotros nos podemos enojar, no es pecado, solamente debemos controlarnos, debemos aprender a ser pacientes, a soportar. Son las 4 virtudes que hacen santa y perfecta a una familia. Bondad para trabajar por el bien de los demás. Humildad para adaptarnos al gusto de los otros. Mansedumbre para quitar al yo de nuestras preocupaciones. Y paciencia para soportar todas las cargas que conllevan la familia. Si una familia vive así, va a ser una familia santa. No hay que hacer más. Esa es la fórmula. Y es que las familias no deben considerar la santidad y perfección como una opción, como una devoción. No, es obligatorio, es necesario. ¿Por qué? Porque bien explica su santidad Pío XI que es necesario educar a todos los niños. ¿Qué es la educación? Hacer que un niño sea buen cristiano y pueda salvar su alma. Es una obligación. ¿Y a quién le corresponde? A los padres de familia. Ellos son los primeros que tienen esa obligación. Es más, son los únicos que tienen el derecho de educar por naturaleza. La iglesia tiene ese derecho porque nuestro Señor se lo dio, pero los padres lo tienen por naturaleza, por el simple hecho de ser padres de familia. Pero a veces no entendemos qué es la educación. Pensamos que educar nada más es regañar, gritar, castigar y decir. No, eso no es la educación. Miren, la educación es bien sencilla. La educación es como tener un huerto. Si nosotros queremos tener un huerto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sembrar buenas semillas para que crezcan buenos árboles, para que crezcan las flores. Tenemos que podar esos árboles, tenemos que cortar la mala hierba y tenemos que estar recogiendo los frutos para que no se echen a perder y para que el próximo año haya una buena cosecha. Pues eso es exactamente en lo que consiste la educación. Primero, sembrar virtudes, sembrar buenos hábitos, buenas costumbres, enseñarle a nuestros hijos a practicar el bien, a hablar bien, a decir la verdad, a rezar, a amar a Dios. Y a veces nos engañamos, pensamos que con decir, nos excusamos y decimos, es que yo ya le dije. Y con decirle piensas que tu hijo lo va a hacer. Así no funcionan las cosas. ¿Cómo aprenden nuestros hijos? Por el ejemplo. Si mis hijos me ven gritando, ¿qué van a hacer? Van a gritar. Si mis hijos me ven quejando, ¿qué van a hacer? Se van a quejar. Si mis hijos me ven peleando, ¿qué van a hacer? Van a pelear. Pero si mis hijos me ven rezando, van a rezar. Si mis hijos me ven trabajando, van a trabajar. Si mis hijos me ven tranquilo, van a aprender a ser tranquilos. Miren, para bien o para mal, los padres nunca dejan de educar. Hagan lo que hagan, sus hijos los están viendo y están aprendiendo. El 90% de la educación es por el ejemplo. Ustedes pueden decirle 1000 cosas a sus hijos y no les van a hacer caso. Le van a hacer caso a lo que ven. Eso es lo que los niños aprenden. Hay que sembrar por el buen ejemplo. Pero además hay que podar, porque muchas veces las virtudes
mal encausadas, se convierten en vicios. A veces tenemos a niños que decimos, mira qué buen niño es, no se queja, no llora, no hace nada. Pues es un defecto, tiene que jugar, tiene que estudiar, tiene que trabajar. Qué bueno que no llora, pero enséñale a jugar, enséñale a trabajar. No puede ser tan pasivo porque se va a hacer perezoso. Hay veces que decimos, mira, este niño es bien obediente, hace todo lo que le dicen, pero si ese niño no tiene rectitud, va a llegar el día en que lo pongan a hacer cosas malas y él, por no saber decir que no, lo va a hacer. Qué bueno, hijo, que hagas el bien, pero tienes que aprender a decir que no. Cuando te lleven a hacer algo malo, tienes que decir que no. Hay que cuidar, hay que entender a nuestros hijos y enseñarles a practicar las virtudes bien. Además, hay que cortar las malas hierbas, hay que corregir, y no todo castigo es corrección. Muchas veces nada más nos desquitamos del coraje que nos dio el que nuestros hijos hayan hecho tal o cual cosa. Corregir consiste en enseñarle a nuestro hijo a no hacer el mal y a practicar el bien. A veces decimos, es que yo ya lo regañé. ¿Y eso de qué sirve? Ya porque lo regañaste, el niño ya no va a hacer eso. Ya el niño ya entiende que lo regañaste y no tiene que volver a hacerlo. ¿Qué es lo que va a aprender el niño si nada más regañan? Me voy a esconder para que no me regañen y va a seguir haciendo las mismas cosas malas. No, hay que corregir, hay que ver qué defecto cometimos y cómo corregir el mismo defecto que nosotros hicimos. Porque si mi hijo está diciendo una mentira, en algún lugar aprendió. Los niños no mienten, siempre dicen la verdad. En algún lugar aprendió, o me vio a mí mentir, o vio a otro mentir. Y entonces no lo estoy cuidando bien. Ahí hay un defecto mío. Hay que corregir. Y por último, hay que cosechar los buenos frutos, aprender a felicitar a nuestros hijos, que reconozcan que están haciendo las cosas bien para que las repitan. Qué bueno que ya aprendiste a hacer esto, a recoger tu cama, a ordenar tus cosas, síguelo haciendo. Qué bueno que rezas tus oraciones, vamos a rezar juntos. Eso es enseñar, educar a nuestros hijos. Y hay que hacerlo todos. Si hasta nuestro Señor lo hacía. Cuando los apóstoles llegaban de predicar, nuestro Señor les decía, muy bien, trabajaron muy bien, vénganse, vamos a descansar, porque se merecen un descanso. Nuestro Señor es el maestro por excelencia, y estas 4 cosas las hizo. Los instruyó por el ejemplo, los corrigió, les reconocía sus defectos, les reconocía sus virtudes y andaba quitándole sus defectos. Eso tienen que hacer los padres de familia, pero claro, es entendible que no lo pueden hacer todo. No pueden educar a sus hijos académicamente, moral y espiritualmente. Por eso la Iglesia desde el principio de la cristiandad se preocupó por ayudar a los padres. Creó escuelas de catecismo, formó catequistas para apoyar a los padres de familia. Y entonces se crearon las escuelas católicas, en donde la única preocupación o la principal es que los hijos aprendan a amar a Dios, aprendan a salvar su alma. Claro, se les enseña las ciencias, matemáticas, literatura, español, física, matemáticas también, pero eso no es lo más importante. ¿De qué me sirve que un niño sea un genio si no sabe salvar su alma? Desperdició su vida. Pero supongamos un niño que no sabe nada y lo único que sabe hacer es rezar y portarse bien. Salvó su alma, se va a ir al cielo, sin letras, sin títulos, sin dinero, pero se salvó. ¿Y al otro de qué le sirve el título, el dinero, el conocimiento, si está en el infierno? ¿De qué le sirve en el infierno? De nada, para mayor tormento. Porque allá en el infierno el niño va a estar diciendo, ¿cuánto tiempo perdí y pude haberlo aprovechado en salvar mi alma? Hay que procurar la salvación de nuestros hijos, y eso procuran las escuelas católicas, las escuelas cristianas, que los niños aprendan a amar a Dios. Muchas veces se quejan algunos padres de familia y dicen, es que mis hijos no van a misa, no se confiesan, no comulgan, no se portan bien,
Por más que les digo, por más que les insisto, no van a misa. ¿Cuánto tiempo tengo que rogarles para que ellos vayan a misa? Nada, no hay que rogarles. Si les tenemos que rogar, les tenemos que decir, es porque nos equivocamos en la educación. Si al niño le enseñamos a amar a Dios desde pequeño, lo va a amar toda su vida. Si no le enseñamos a amar a Dios, ese niño no va a amar a Dios por más que le digamos. Pensamos que llegando a la edad adulta, ya el niño por arte de magia va a venir a misa. Se va a portar bien, se va a confesar, va a formar una buena familia y va a ser el sostén de nosotros en la vejez. Pues no, eso no pasa. El mal árbol no da buenos frutos y el buen árbol no da malos frutos. ¿Qué pasa si yo llevo a mi hijo a una escuela impía, en donde no le enseñan a amar a Dios, en donde le enseñan a ofender a Dios, en donde le enseñan los vicios, en donde le enseñan el mal? Pues eso va a aprender el niño y cuando crezca eso es lo que va a hacer. Si en la escuela no le enseñan a amar a Dios y en la casa yo tampoco se lo enseño, lo traigo a fuerzas a misa, nunca le explico por qué viene, nunca le explico por qué tiene que ir a misa, cuando él crezca y sea independiente no va a venir. La fórmula es muy sencilla. Educación impía más descuido, el niño va a perder la fe. Educación católica más cuidado y amor, ese niño se va a salvar. Es muy sencillo, es lo que tenemos que hacer. Pero hay que tener prioridades. ¿Cuál debe de ser mi prioridad como padre de familia? Que mi hijo salve su alma, como sea hay que salvar el alma. Miren, aquí es como cuando un enfermo tiene gangrenado un pie y una mano. Si por decir, no es que no quiero que pierda la mano, se va a quedar manco, no se la corten, se va a morir. Y dejo que se muera, solo porque no le quisimos cortar la mano. ¿Qué es lo que vamos a decir? Córtenle la mano, córtenle el pie, como sea, pero que se salve. Eso debemos procurar como padres de familia, que nuestros hijos se salven. Y no podemos decir aquí en Guadalajara que no hay escuelas católicas, porque hay y hay muchas. Tenemos opciones para escoger a cuál llevamos a nuestros hijos y que se les eduque cristianamente, como Dios manda, que se les enseñe en primer lugar a amar a Dios. Decía nuestro Señor, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos la añadidura y al final el reino de Dios. Y ni una cosa ni la otra la vamos a tener. Hay que procurar que nuestros hijos amen a Dios. Y lo demás viene por añadidura. Dios se va a encargar. Dios va a hacer el resto. Eso es lo que esta fiesta nos recuerda el día de hoy. Y en las familias de los santos, precisamente vemos eso. Todos los santos son diferentes. Hay santos sacerdotes, santas religiosas, santos obreros, santos estudiosos, muchos tipos de santos. Pero todos se parecen en algo, que sus padres los educaron cristianamente. En eso se parecen todos. Salvo raras excepciones, todos tuvieron buenos padres que desde pequeños les enseñaron a amar a Dios. Hay un ejemplo que nos puede ilustrar esto, y es el de San Pío X. San Pío X era de una familia muy pobre y numerosa. Fueron muchos hermanos. Él era el mayor. Y entonces eran muy pobres. Su padre tenía un trabajo en el correo y también tenía que cultivar el campo porque eran pobres. Su mamá tenía que coser ropa porque no les alcanzaba. Pero San Pío X era muy inteligente de niño, José Sarto, muy piadoso. Y pues le nació la vocación al sacerdocio. Pero pues por más que los padres quisieran, no podían hacer que su hijo fuera sacerdote, porque en aquel tiempo había que llevarlo a las escuelas y eso era caro y no había dinero. Entonces el buen párroco le consiguió una beca y como pudo, le ayudó a José Sarto a estudiar lo necesario. Y entonces él, para poder ir a la escuela, tenía que caminar poco más de 4 kilómetros de ida y de vuelta. Y como era necesario tener zapatos en la escuela, ¿qué es lo que él hacía?
se los quitaba, se los ponía a la espalda y se iba caminando los 4 kilómetros de ida y de regreso descalzo para poder estudiar. Y toda su vida se esforzó. Llegó a terminar el seminario, fue sacerdote, coadjutor, párroco, vicario, obispo y finalmente cardenal. Cuando lo nombraron cardenal, fue con su santidad León XIII a Roma. Y allí estaba platicando con el Papa de cómo es que batalló para llegar a ser cardenal, de todo lo que hacía en su iglesia, de todas las obras buenas que él realizaba. Y le preguntaba su santidad: oiga, excelencia, porque así se les dice a los cardenales, excelencia, ¿dónde aprendió usted a trabajar tanto, a hacer tanto, a esforzarse tanto? Y le dijo: en mi casa, en mi familia, porque yo a mis papás nada más los veía trabajar y trabajar por nosotros, esforzarse y rezar, es lo único que hacían, rezar y trabajar, pues eso aprendí yo y eso sigo haciendo. Y entre la plática se dio cuenta el Papa que la mamá de José Sarto, el cardenal, todavía vivía. Y le preguntó: ¿entonces su madre todavía vive? Sí, santidad, mi mamá todavía vive. Y dijo el Papa: mándele un telegrama a esa mujer que educó a tan gran hombre. Y le dijo: y usted, eminencia, vaya inmediatamente con su mamá a darle las gracias por haberle dado un nombre tan grande a la iglesia. Y allá fue José Sarto, el cardenal. Estaba en los festejos con su mamá, en la alegría, y San Pío X, que todavía era cardenal, le dijo: mire mamá, el anillo tan bonito que me dio el Papa, porque ya soy cardenal. Y su mamá lo besó y le dijo: sí, es cierto, está muy bonito. Y luego su mamá le enseñó el anillo de bodas que llevaba ella. Y le dijo: pero usted no tendría ese anillo si yo no tuviera este, si yo no me hubiera casado. Y dijo el cardenal: es cierto, gracias a usted yo soy lo que soy. Y le besó el anillo de bodas a su mamá. Ese cardenal llegó a ser un gran santo, San Pío X, el que combatió al modernismo, reformó el derecho canónico, la música litúrgica, e hizo muchas cosas por la iglesia. ¿Gracias a quién? A 2 padres santos que educaron a ese niño, que cuidaron su vocación, que procuraron que aprendiera a amar a Dios y nunca lo dejó de amar, y tanto le enseñaron a amar a Dios que llegó a ser un santo papa. Eso tienen que ser las familias, eso deben llegar a ser: educar a sus hijos cristianamente, procurar las virtudes, practicar lo que Dios manda. Llévenlos a las escuelas católicas para que esos niños salven su alma y cuiden su vocación, porque un niño santo es el boleto de entrada al cielo de cada padre de familia. Procuren eso para sus hijos, que sean santos, y verán que cuando lleguen al cielo no se arrepentirán de todos los esfuerzos que hicieron por ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.